Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia de Cambio, un espacio donde la conciencia nos une. Hoy vamos a la profundidad de la mente, a la profundidad de tu universo emocional, donde están tus fortalezas, tus traumas, tus heridas y muchas otras programaciones que inciden en tu presente. Y las relaciones de pareja son uno de los escenarios donde esto ocurre y hoy día vamos a analizarlo para poder ir a un amor en alta frecuencia, a un amor pleno. Y para eso nos acompaña Pedro Agurto. Él es especialista en biodescodificación biológica. Bienvenido, Pedro, una vez más a Frecuencia de Cambio. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir esta información que para mí se ha hecho este último tiempo en algo muy importante, que es necesario que las personas comiencen a enterarse de situaciones que están pasando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Sí. Pedro, tú, en la entrevista anterior que tuvimos, que fue muy interesante, la pueden ver en nuestro canal de YouTube y Spotify, afirmaste algo más o menos así. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con situaciones no resueltas en nuestro interior. Eso obviamente a nivel inconsciente. Las relaciones de pareja son uno de los ámbitos de nuestra vida importante, donde también esto ocurre, pero pareciera ser que no le tomamos mucha importancia porque muchas de los dolores que se asocian a las relaciones, uno lo toma como algo normal o cotidiano, pero aún así puede tener un origen subconsciente. Bueno, tal como inicié cuando me diste la bienvenida con respecto a entregar esta información que para mí está siendo algo de verdad muy importante que la gente se entere, es porque en consulta ha ido en aumento el tema de los conflictos de las parejas y me ha impactado cómo la mayoría de las personas no se dan cuenta de la profundidad de las heridas que se están provocando como pareja. Hoy día el tema de las separaciones de pareja es de verdad pan de todos los días. Se ha bajado mucho el nivel de la importancia de que es una pareja para formar familia, principalmente. Cuando hay hijos, se ha relativizado mucho. El problema es que se producen daños emocionales y heridas muy, muy profundas. Ahora, todo conflicto que nosotros tenemos en todos los ámbitos, a nivel mental, emocional, las enfermedades, resultados en la vida y la forma en que me relaciono con mi pareja, todo tiene un programa previo. La vida es una proyección de información que nosotros grabamos desde el momento de la concepción en adelante y principalmente heridas de infancia y adolescencia. Es una proyección, por lo tanto, el trabajo terapéutico personal que uno debería hacer es aprender a identificar todo aquello que me saca de mi centro, me altera, me hace sufrir, me incomoda, tomarlo como un síntoma para tratar de descubrir cuál es el mensaje que hay detrás, para poder sanarlo y cambiar los resultados de mi vida. Y la relación de pareja hoy día se está dando mucho, que como nadie nos enseña con respecto a relaciones de pareja, cometemos una cantidad de errores enormes, enormes. Por ejemplo, ¿qué tipo de errores ves tú hoy día más frecuentes que se pueden asociar a algún tipo de programa inconsciente? Uno podría decir muchas cosas, el tema de el miedo al abandono o tomar una posición de víctima, miedo a tener conversaciones a veces difíciles, que son conductas bien irracionales porque perjudican tu relación, pero hay un miedo ahí que te hace no hacer lo que tienes que hacer. Bien, hay muchos, muchos síntomas que las personas no se dan cuenta de la profundidad del daño que se provoca cuando no son vistos ni hechos conscientes. Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente que yo veo en las consultas? Es lo que tú decías, silenciarse. El argumento para llevar la fiesta en paz, para no provocar problemas. Pero a veces se silencian, especialmente las mujeres, para no ser agredidas, eh, que no las hagan sentir que están hablando tonteras. El otro gran problema que hay, y este sí que es un gran problema, es no tenemos idea cómo comunicarnos. La falta de comunicación es brutal. Y te voy a dar un solo ejemplo.
Cuando tengo una pareja, yo hasta el 2019 creo que te mencionaba, no estaba atendiendo relaciones de pareja, pero hoy día lo estoy haciendo, pero no como lo hacen normalmente otras metodologías, que es sentar a la pareja. Yo atiendo a él en sus propias heridas de infancia y adolescencia, y la atiendo a ella en sus propias heridas de infancia y adolescencia. Porque cuando están juntos, lo que se manifiesta ahí son sus propias heridas que explotan en el momento de la relación. Entonces, uno de los síntomas es cuando tenemos la tendencia a tomar todo lo personal, todo. Siempre sentirnos agredidos, siempre sentirnos insultados. En temas de comunicación, como te mencionaba, cuando tengo a la pareja enfrente y cuando tienen hijos, les digo lo siguiente. Yo les invito a que hagan el siguiente experimento. Se van a tomar un día a la semana, van a salir solos a un lugar neutro. No es una salida con amigos, no, solos. Y aquí viene lo interesante. Y les digo, en esa salida no se habla de hijos, no se habla de dinero, no se habla de la casa, ni se habla de trabajo. Adivina cuál es prácticamente el 100% de las respuestas. ¿Y de qué vamos a hablar? Mm. Ujú. Entonces, esa respuesta ya a mí me indica de que esa pareja ya está distanciada y ni siquiera ellos se han dado cuenta. Y no es un distanciamiento físico, es un distanciamiento emocional, mental y relacional. Ya perdieron la relación de pareja. ¿Qué hay detrás de ese síntoma? Bueno, primero heridas de infancia y adolescencia, pero lo más inmediato es que cuando llegan los hijos, de forma natural e inconsciente, la pareja comienza a vivir cada vez más como padres. Y al vivir como padres, comienzan a distanciarse como pareja, sin darse cuenta que se están distanciando como pareja. ¿Bien? Entonces, cuando les hago este ejercicio y me dicen, ¿y qué vamos a hablar? Yo les tengo que enseñar entonces cuáles son algunos principios y unos criterios que tienen que aplicar en una comunicación para que ellos restablezcan su relación. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que en esa conversación se dan cuenta que tienen un nivel de crisis muy profundo y no se habían dado cuenta. Lo más, lo que más está pasando hoy día es que, por ejemplo, me está tocando atender personas donde la mujer le pide al esposo que ya termine la relación, el esposo queda en shock, la mujer toma la decisión y definitivamente no vuelve, estamos hablando con hijos, y el esposo no tiene idea de qué pasó. Está todo bien. Y resulta que en esa decisión, la mujer hace el duelo antes de terminar una relación. A diferencia del hombre, la mujer por lo menos 2 años antes hace el duelo. Y cuando toma la decisión ya hizo el proceso de duelo. Y es simbólico. Y el hombre recién ahí se da cuenta de muchas cosas que no vio, que no escuchó, que no consideró, no vio ni una bandera roja. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Ahora, puede ser también que sí vio las banderas rojas, pero viendo el tema de las programaciones, de los traumas, algo hay ahí que no te hace tener esa conversación difícil. Y se va acumulando, Exactamente. acumulando, acumulando, hasta que la relación ya llega a un punto de no retorno, pero el punto inicial es una conducta a lo mejor mal aprendida de chico, a raíz de un trauma, que ya sea en el ámbito de pareja u otro, te hace evitar una conversación difícil, que eso pasa también en lo laboral, pasa también con amistades, pero la relación de pareja obviamente puede tener un impacto mucho más profundo. ¿Tú lo ves así? Sí, 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 tienes razón. Hay un porcentaje importante de eso también. En el tema para tener relaciones de pareja sanas, hay que estar dispuesto a tener conversaciones incómodas. Entonces, ¿qué es lo que quiere evitar una persona para tener una conversación incómoda? Quiere evitar crítica, quiere evitar alguna agresión, quiere evitar algún insulto, alguna humillación, algún grado de desvalorización. Y todo eso tiene que ver con sus heridas de infancia y adolescencia. Porque quien quiere evitar algo así no es un adulto. A un adulto no le importa fue enfrentar la situación. Quien quiere evitar que le hagan sufrir, que le hagan sentir humillado, que le hagan sentir desvalorizado, o es un adolescente, o es un niño o una niña.
Ujú. Sí, eso está Ahora, pasando. el, la tarea parece ser siempre individual. O sea, hay una relación de pareja, pero la responsabilidad es como individual en ese sentido. ¿Y cómo puede identificar uno de los dos participantes dónde está esa debilidad para poder resolverla, ese trauma o origen de esa conducta? ¿Cómo poder hacerlo para desatar ese nudo y así abrirle más caminos de prosperidad a la relación? Bien, uno de estos que yo recomiendo muchas veces es, primero, entender cómo funciona un adulto. Un adulto no se hiere con nada. Y no es que sea frío, ¿eh? No le afecta, muy poquitas cosas le que le pueden afectar, porque tiene una seguridad interna importante, tiene un valor personal interno, una autoestima muy alta, que no tiene que ver con arrogancia ni soberbia, tiene que ver con valor personal. Es una autoestima muy alta, pero sana. Entonces, dentro de esto, el adulto sabe cuándo entrar, cuándo salir, cuándo estar, cuándo no. Sabe cuándo hablar y cuándo silenciar. Sabe escuchar. Y el gran problema que nosotros tenemos es que no sabemos escuchar. Entonces, en un intercambio eh, de algún conflicto con la pareja, nos interrumpimos. Ya esa de tener que estar interrumpiendo, el que interrumpe es porque tomó la situación de manera personal y ahí se conectó con alguna herida de infancia o adolescencia. Entonces, en la pregunta que tú me dices, ¿cómo puedo identificar un poco de esto? Si yo no tengo buena gestión, porque tampoco se llama control, de hecho, de mi consulta estoy eliminando la palabra control, controla tus emociones, controla... No, no es control, es gestión. ¿Okay? Porque controlar es contener, es retener, y esto va a explicar en un momento. Entonces, si yo tengo una discusión con mi esposa y me doy cuenta que estoy tomando esto a lo personal, que me está doliendo, que me estoy sintiendo humillado, me estoy sintiendo desvalorizado, una pregunta que puedo hacerme es, ¿qué edad estoy teniendo en este momento? Porque adulto no soy. O en este momento soy un adolescente o soy un niño. Me hago la pregunta, ¿no? Y puedo descubrir que estoy reaccionando o recepcionando la información como si fuera un adolescente. Lo que me indica entonces que este estímulo que estoy recibiendo de afuera me está conectando con una memoria inconsciente de mi infancia y adolescencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomiendo? Si yo me doy cuenta que mi esposa, la frase que está utilizando, el tono que está utilizando, me doy cuenta que me pone en modo niño, donde quiero huir, no voy a responder, me siento atacado, me siento disminuido, me siento sin fuerza. Yo me podría preguntar, ¿en qué momento de mi niñez sentí lo mismo? No que me pasó lo mismo, sentí lo mismo. Cuando yo me hago esa pregunta, en general aparece alguna imagen, aparece una memoria, un recuerdo de una situación donde me hicieron sentir lo mismo. Ahí está el programante. Y basta que yo lo haga consciente y ya comienza a perder fuerza. ¿Qué otro trauma tú crees que es relevante y que es muy común hoy? Ya sea en relaciones de pareja a nivel matrimonial o de adolescentes o de jóvenes, porque también se da mucho. Eh, Mira, eh, algo muy interesante que se ha ido desarrollando con las personas que he ido trabajando, que he ido viendo personas que hemos podido salvar un matrimonio, otros que ya llegan a la consulta con el matrimonio destruido. Pero es muy importante, y yo le digo a mis consultantes lo siguiente, nunca minimicen nada. En mi consulta yo no minimizo nada, porque mi foco de atención no tiene que estar si el hecho fue importante, menos importante o una tontera. Tiene que estar en cuanto le golpeó esta supuesta tontera a mi consultante. Entonces de pronto me dicen, no, que lo que pasa es que con mi esposo me pasó, la verdad es que fue una tontera. Entonces yo le pregunto, ¿te dolió? Sí. Entonces no es tontera. Esta semana, una persona me dice, es que mi esposo me dice, ¿cómo tan exagerada? Si no es para tanto. ¿Y qué pensaste tú? No, yo pensé que tenía razón. Y ahí viene la pregunta, ¿pero a ti te dolió? Sí. Entonces no estás exagerando. Cuando ponemos los contextos en base a cómo deberían ser las cosas, perdemos la esencia de
cómo me golpeó esta situación, porque eso me va a mostrar de que esa herida, si no la trabajo, se va a sumar a otra, se va a sumar a otra. Ahora, otro tema en temas de relaciones de pareja, hay tres frases que matan todas las relaciones humanas, pero especialmente las relaciones de pareja. Tres frases que son fatales. Pensé que, creí que, supuse que. No se puede creer que, pensar que, ni suponer que. Hay que comprobar. Porque lo otro que se nos olvida es que los hombres somos distintos a las mujeres. Frente a un mismo episodio, en el mismo instante en que se presenta ese episodio, los dos vamos a reaccionar de manera diferente. El hombre va a reaccionar de manera racional y la mujer de manera emocional. Por lo tanto, ahí ya va a haber una primera indicación de que hay un conflicto que se va a manifestar. ¿Bien? Y por eso es importante entrar a este tema de la comunicación. Y por eso es importante no suponer, no creer ni pensar, confirmar, siempre confirmar. Culturalmente, parece ser como que nos cuesta mucho asumir el precio de la honestidad. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la honestidad en nuestra cultura? Donde, sobre todo ahora, con la comunicación digital, todo lo que sea difícil de comunicar se hace a través de un chat, por ejemplo, como para no dar la cara. Se está mermando esa valentía o ese coraje como para poder poner sobre la mesa la honestidad y a partir de ahí construir una relación. ¿Cómo ves tú ese tema hoy? Bien, es muy complejo, sobre todo en temas de relaciones de pareja, porque el estar frente a frente a otra persona tiene mucho más valor que hacerlo a través de un mensaje. Los mensajes siempre son muy impersonales y dan para mucha interpretación. Cuando hay un grupo de personas que se juntan, entre los 10 y 15 minutos los corazones de esas personas se sincronizan. Entonces hay una interacción energética también en ese momento, importante. Entonces, si yo estoy frente a mi pareja, nuestros corazones en los 15 a 20 minutos se van a sincronizar, cosa que no va a pasar a distancia con un mensaje. Cuando yo estoy frente a una persona, mi cerebro lee microgestos, que yo no me doy cuenta porque no soy experto, pero mi cerebro lee esa información. Ujú. De hecho, hay trabajos terapéuticos que hacemos para cómo acceder a que la persona que tengo al frente pueda bajar sus barreras a través de gestos físicos, que yo les recomiendo, para que la persona baje las barreras y se pueda comunicar de mejor manera. Y esos gestos yo no los puedo hacer a través de un mensaje. ¿Eh? Entonces, el mensaje es por escrito. Siempre se tiende a perder lo que realmente uno quiere expresar y la otra persona interpreta cualquier cosa del mensaje. Mm. Entonces, no, el contacto personal es clave y estamos perdiendo esa capacidad. Ahora tú recién decías, no me atrevo a decir algunas cosas, hay que hablarlo todo. El tema es cómo aprendo a no tomar nada a lo personal. Y una forma es entendiendo que cuando lo tomé personal, no es conmigo, es con mi niño o con mi adolescente. Mira, si yo tomo un limón y lo corto y exprimo jugo de limón en mi mano y hago esto, no pasa nada, desinfecto, quedo con aroma a limón. Pero si yo hago lo mismo y tengo una herida en la mano, me va a doler hasta el alma. Mm. Entonces la culpa es del limón, más mi No, herida. po. Entonces ahí yo puedo identificar en qué tan modo adulto estoy cuando mi pareja está insultando. Y ojo, hay una diferencia en que está insultando a decir me está insultando. Entonces cuando a mí me dice que mi pareja me insulta, me agrede, yo le quítale el me. Un adulto le quita el me. Está insultando, está agrediendo. Yo decido si dejo entrar eso o no. Pero si le agrego el me siento herido, me siento insultado, significa entonces que ese jugo de limón tocó mi herida. Ujú. Tú, Pedro, dices que, ya en términos generales como de la videocodificación, que uno puede identificar cuando hay como una alerta de algo por resolver, cuando va todo bien, hasta que uno siente como una tensión en cualquier ámbito. Eh,
¿tú tienes algún tipo de pauta o sugerencia a modo a lo mejor de preguntas que uno puede ir haciéndose en el ámbito de las relaciones de pareja para poder ir identificando estos micro dolores y desde ahí hacer esta reflexión que te lleve a lo mejor a ese momento o a ese desencadenante? Sí, una de las cosas que yo recomiendo es la autoobservación. De hecho, en el curso que estoy dando ahora, todos mis alumnos están trabajando en la autoobservación, que no quita nada de tiempo, pero también es una muy bonita técnica para poder vivir de manera consciente, porque nosotros abrimos los ojos en la mañana y se activan todos mis programas, todos, pero ellos toman el control. Yo no tengo ningún control ahí. Y parto como robot. Y se repiten los mismos conflictos, los mismos patrones, las mismas heridas, una y otra vez. Entonces, la autoobservación, ¿qué significa? Frente a esta situación, identificar cuánto me golpeó, esto me hirió, esto me dolió, esto me incomodó. Y cuando yo me hago esa pregunta, o sea, logro identificar que algo me golpeó, ¿bien? Tengo más conciencia de cómo responder. Y ahora hay que tocar un tema aprovechando esta pregunta que me hiciste, que está muy relacionada. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar siempre va a ser primitivo, siempre. Acción y reacción, acción y reacción. Recibo un estímulo y yo reacciono, reacciono, reacciono. Responder es más de adulto. ¿Qué significa eso? Tomar un instante, observar y decidir cómo yo voy a responder. ¿Bien? Cuando tenemos mucha reactividad, es porque nuestra adolescencia, nuestra niñez está tomando el control plenamente, pero con todas esas heridas. Entonces, en esto que tú dices, ¿cómo descubrí estos microgestos? Uno de ellos es qué tan reactivo estoy siendo frente a cualquier estímulo. ¿Y cómo lo puedo identificar también? Por el grado de incomodidad que me puede provocar. El estímulo externo, ¿qué grado de incomodidad me afectó a nivel mental, a nivel emocional? Se me contrajo mi cuerpo, se activó mi sistema nervioso. Mm. Y ahí yo puedo identificar entonces que se activó alguna memoria de alguna herida que está tomando el control de ese momento. Ujú. En este universo de las relaciones, bueno, hemos hablado algo de los traumas, las heridas, que tiene que ver con lo vivencial. A lo mejor en algún momento, cuando era alguien chico, fue directo, inició una comunicación y fue súper mal y quedó traumado y después obviamente iniciar una conversación que puede desencadenar un conflicto, lo vas a evitar. Pero entiendo Así que es. justo con eso hay otro tipo de factores que inciden. Por ejemplo, el de los roles simbólicos, eh, lo que tú Bien, viste de tus progenitores, de tus padres o de tus referentes cercanos en cuanto a relaciones. ¿Cuánto incide eso, Pedro, en el presente de la relación de una persona? bastante. Mira, el hombre inconscientemente siempre cuando busca una pareja va a buscar parte de la madre. Y la mujer, cuando busca una pareja, siempre va a buscar de alguna manera parte del padre. El primer gran amor de un hombre es su mamá. El primer gran amor de una mujer es su papá. Entonces, de pronto, en una relación de pareja, se puede dar simbólicamente acciones o reacciones de mi pareja que en realidad no es mi pareja, está representando en la forma como yo estoy recibiendo ese mensaje, está representando a mi mamá si es que es mi mujer o a mi papá si es que la mujer tiene esa sensación de parte de su marido. Ujú. Sí. Entonces, si yo me hago consciente de eso, yo puedo identificar, bueno, aquí se está repitiendo un patrón que yo tenía con mi papá. ¿Puedo poner un ejemplo como para graficarlo bien? Bien. En una oportunidad atendí a una persona que me decía que tenía una buena relación con su esposo, una mujer de 43 años creo que tenía en ese momento, pero había algo que ella no podía entender, que cada vez que el hombre a- a- eh, elevaba el tono de voz, medio serio, lo elevaba, ella se paralizaba. Y yo decía, ¿te pasa siempre? Siempre, siempre no, pero con mucha frecuencia, mucha frecuencia.
Él eleva el tono de voz, y no es que me esté retando ni nada, pero eleva el tono de voz medio severo, y yo me paralizo, y no sé qué hacer. Y ahí le hice la pregunta. Trata de ir a ese momento. El último episodio, el más fuerte por último. Quiero que me digas, ¿qué edad tienes en ese momento? Porque adulta no eres. Una adulta no se va a intimidar cuando la pareja eleva el tono de voz. ¿Bien? Cuando me dice, es como si tuviera 8 años. ¿Qué te pasó a los 8 años? ¿Qué te hicieron sentir lo mismo? Y en este caso fue rápido, apareció inmediatamente la imagen de ella con su papá. Y su papá, con un tono de voz muy fuerte, muy severo, le llamó la atención de manera brutal y ella se paralizó. La misma sensación. Y me dice algo bien interesante. Ahora me acuerdo de otra cosa. ¿Qué cosa? Que cuando él hace eso, cuando mi esposo hace eso, yo siento que me achico y veo que él crece. Claro, porque vuelve a los 8 años. En ese momento vuelves a tener 8 años. No eres la mujer de 43. Entonces, la que se paralizó no era de 43, era de 8. Cuando hizo consciente eso, después me mandó un mensaje de que había tenido 2 episodios con el esposo igual y ya no le pasaba nada. Ahora, eso como para dimensionar la potencia de llegar a ese punto inicial, simplemente con observarlo y darte cuenta o hacer el bioshock, como tú le llamas, eso ¿Sí? ya desata el nudo. Así es, así Mm. es. Mis profesores llaman a eso justamente el bioshock. Hammer le llamaba bioshock. Es hacer consciente. Carl Gustav Jung decía, mientras no hagas consciente la información que está guardada en tu subconsciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, cuando yo haga conscientes estas situaciones, ya pierden fuerza, porque todas las manifestaciones que a mí me provocan algún tipo de dolor, incomodidad o sufrimiento, todo es porque se está manifestando algo inconsciente. Siempre es inconsciente. Mm. Como yo le digo a mis alumnos, el síntoma siempre dice la verdad. Me tocó una oportunidad, una chica que el síntoma hablaba de que el conflicto era principalmente con el padre, pero ella me relataba que tenía un muy buen padre, y de verdad tenía un muy buen padre. Y es una sesión hasta que de pronto aparece un evento, un evento que ella lo tenía completamente borrado, que justificaba perfectamente por qué estaba el síntoma que estaba teniendo ahora. Entonces, Mm. los síntomas siempre van a hablar de una información inconsciente. Y basta que yo lo haga consciente, que tome conciencia, que lo vea. Ahora, esto es interesante. Por ejemplo, cuando un paciente me dice, pero tienes toda la razón, sí, eso es, de verdad, no me había acordado. No, no está ahí. Cuando yo sé que lo hizo consciente, el bioshock es una pequeña parálisis, una mini catarsis. La persona hace una respiración o se le para los pelos, empieza, y después tiene una reacción biológica, ¿no? Y después te puedo decir, sí, sí, yo viví eso, tienes toda la razón. Ahí ya lo hizo consciente. Hacer consciente es lo que decía uno de mis profesores, es revivir, revivir esa situación como si estuviera en ese momento. Mm. ¿Cómo se relaciona el tema del rol simbólico con las lealtades? ¿Es distinto? Porque, por ejemplo, a partir del ejemplo que tú colocaste, claro, ella se sentía más chica cuando su esposo o su pareja hablaba con cierto tono de voz, y sentía como que se achicaba y, claro, le evocaba eso el recuerdo de cuando tuvo ese episodio con el papá. Eh, pero las lealtades es lo mismo. Por ejemplo, a lo mejor es ridículo lo que voy a decir, pero una mujer que vio toda la vida que su mamá era muy sometida a su papá o viceversa, a lo mejor va a replicar después de esa historia como en lealtad a la historia familiar. Sí, las lealtades son muy fuertes y sí, funcionan bastante parecido, tal como tú dices. Tuve un caso de una mujer que no podía entender por qué estaba repitiendo la misma historia de su mamá. ¿Cuál era la historia de su mamá? Haberse casado con un alcohólico, golpeador. La mamá le enseñaba a ella
que no repitiera la historia. ¿Eh? Y ella tenía claro que no tenía que repetir la historia. Y la repitió calcado, Mm. calcado. Se casó con un alcohólico golpeador. Cuando hicimos este trabajo terapéutico, era muy pequeña, cuando en una oportunidad su papá, alcoholizado, estaba golpeando a su mamá. Y ella vino a ser consciente que ella abrazó a la mamá, tratando de interponerse entre el papá y la mamá para que dejara de pegar, pero la abrazó. Y ella dice, desde su inocencia, desde el amor, le dice, yo te acompaño en este dolor, mamá. Yo no voy a sufrir igual que tú. Y ahí ya se crea una lealtad. Es como un mandato. Y obviamente se Mm. iba a repetir. Entonces la mamá decía, tanto que le aconsejé a mi hija que no repitiera mi perdón, lo hizo, lo repitió. Sí, pero que no había otra posibilidad porque ya lo había grabado. Las lealtades son muy fuertes. Y no que son lealtades inconscientes, absolutamente inconscientes. Nadie va a querer repetir una herida. Obvio. Sí, po, no es algo que va más allá de la racionalidad y de lo que Sí, uno puede controlar racionalmente, porque todo esto es inconsciente y obviamente es como dicen algunos, es el gigante y la mente consciente es más chiquitito. Eh, Estas lealtades pueden venir también desde lo transgeneracional. Aquí como que estamos absolutamente. mezclando temas, ya estamos casi pasando a las constelaciones, pero siento como que va todo No, un poquito de la mano. está todo hilado. Está todo hilado. Cuando tengo que ver algún conflicto, alguna situación con algún consultante, yo tengo que revisar la vida de esa persona, su adolescencia, su niñez, durante su niñez, el parto, el útero, la memoria del útero, concepción, y si no encontramos a nadie, sí o sí tenemos que ir al transgeneracional. Porque en el momento de la concepción, nosotros grabamos toda la información generacional, toda. Y aquí no estoy hablando de genética, no estoy hablando de que mi nariz es igual a la de mi bisabuelo, estoy hablando de las heridas que provocó mi bisabuelo o que le provocaron a él. Esa información la tengo yo. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya traemos un bolso lleno de información que nos va a tocar a nosotros sanar. Un paciente una vez me dijo, yo me llevo mi secreto a la tumba. Le dije, estás equivocado, no te llevas nada. El problema es que ese secreto lo dejaste en la memoria de un hijo. Y desde el inconsciente, por tratar de sanar esa herida, va a tener una alteración o mental, o emocional, o biológica, una enfermedad, o resultados en la vida. Por lo tanto, si hay temas de conflictos, relaciones de pareja en nuestros ancestros, vamos a tender a repetir esa información también, ese mismo patrón. Mm. Tú has mencionado en la entrevista uno el tema de la mujer o mujeres amazonas, Sí, que está relacionado con eso. sí, absolutamente. Se le llama a las mujeres amazonas a un grupo de mujeres que vienen varias generaciones donde solo se relacionan con un hombre para procrear. Y esto es bastante inconsciente. Y una vez que procrean, rápidamente sacan al hombre, lo sacan, lo echan, lo sacan del caso. O lo llevan a la mínima expresión, lo anulan por completo. Entonces me tocó en una oportunidad en uno de los cursos participar con una médica que se sorprendió porque eran tres hermanas y las tres habían hecho lo mismo, su mamá y su abuela habían hecho lo mismo. Una vez que tuvieron los hijos que querían tener, echaron a los maridos. Y de las tres hermanas, ella y las otras dos hermanas, una sola se quedó con el marido, pero estaba a la mínima expresión, anulado por completo. ¿Cuándo viene esto? Cuando por memorias de sobrevivencia han habido hombres demasiado violentos, hombres que han de verdad provocado un daño muy grande, que graban en la información que los descendientes hay que rápidamente anular a eso. Pero crea y después anula al hombre porque hay una información de que es muy peligroso el hombre. Sí, Más o menos eso. Eh, en el caso de que anule al hombre, viéndolo desde la otra parte, ¿por qué un hombre puede dejarse anular a ese nivel? ¿Qué está pasando ahí desde las heridas de la infancia? En base a tu experiencia, cómo podrías explicar de que un hombre acepte ese trato y lo transforme como un algo normal dentro de una relación?
Lo que se podría encontrar en su infancia, por ejemplo, son profundas heridas de humillación y desvalorización. Una madre castradora, por ejemplo. Existe una alta probabilidad que tuvo una madre castradora, un matriarcado brutal, o madres narcisistas. Mm. Se puede encontrar perfectamente. Porque obviamente, si un hombre llega a ese nivel, es porque tiene el programa, ¿ya?, para que puedan hacer eso con él. Tendría que preguntarse en algún momento, aunque ya lo sabe conscientemente, tendría que preguntarse, bueno, ¿esta es la vida que yo quiero para mí? ¿Esto me hace feliz? Normalmente la respuesta va a ser que no. Entonces ahí la otra pregunta, ¿y por qué no salgo de acá? ¿Qué me tiene atado aquí? Que sigo en esta condición. Bien. Si tuviera esta información que te estoy entregando ahora, diría, ¿qué me pasó a mí en la infancia? Principalmente en la infancia. ¿Qué me pasó? ¿Con quién? Que hoy día estoy simplemente eh, replicando lo mismo que ya viví. Mm. Humillación, desvalorización, rechazo, abandono. Tú me mencionaste en el chat, cuando estábamos planificando esta entrevista o coordinando, que decías que uno de los regalos más grandes que le puede hacer un padre o una madre a su hijo es tener una relación sana. Bien. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo hago harto hincapié en las parejas que atiendo que se tomen ese tiempo para conversar y aprendan a conversar y a evolucionar juntos? Yo puedo tener un gran padre, llevarme fantástico con él. Puedo tener una gran madre, llevarme fantástico con ella. Pero basta que mire a la pareja juntos. Y si esa pareja está fracturada, a mí me fracturaron también. Cuando le dicen a los hijos, y se separan los padres, y le dicen a los hijos la gran mentira. Hijo, los papás no se separan. Es la pareja. Pero los papás seguimos siendo su papito. ¿Ya? Así que los papás no se separan. Es una gran mentira. ¿Bien? Porque ya hay uno que no duerme en la casa. Entonces el hijo se tiene que estructurar de otra manera. Entonces cuando hay una pareja sólida como pareja, por eso es que yo digo, casi es más importante la pareja que como padre, yo digo que sí, es una apreciación personal. Porque cuando hay una pareja sólida como pareja, el hijo se forma de una manera, se estructura de una manera. Cuando la pareja está fracturada, el hijo se fractura de otra manera. Ya no va a ser igual. Y cuando hay una pareja separada, por muy buenos padres que sean, ya se fractura de otra manera. Y uno de los elementos es que ese hijo lo más probable es que repita la historia de la separación. Bien. Ahora, te voy a contar algo. En una oportunidad llegó a la consulta una chica como de 35 o 36 años. Dentro de la conversación me dice que nunca, nunca, nunca en su vida recordaba haber visto a su padre tomar de la mano a su madre, o abrazarla, o besarla. Y adivina cuál era el motivo de consulta. No encontrar pareja. Porque con las que encontraban siempre habían relaciones frías. Y ella estaba desesperada por tener una relación que fue la que no vio en sus padres. Ahí hay Y una él, lealtad también, ¿no? puede ser, pero hay una memoria, aprendió que de esa manera se relaciona. Mm. Por ejemplo, un tema que estoy trabajando hoy día que ha sido bastante interesante y que es impresionante. ¿Cómo una mujer que quiere, sueña y le gustaría tener una pareja que le dé paz, tranquilidad, gestos de amor, atención, cuidados, protección, seguridad? ¿Cómo puede ser cuando las tiene, encuentra que es una relación fome, es una relación que no la atrae? Estoy atendiendo a Mm. una persona del extranjero. ¿Qué le pasa a eso? Me dice, mira, yo tuve a mi esposo que era muy violento, muy agresivo, un tipo que realmente siempre me trataba mal. Y hoy día tengo un hombre espectacular. Se preocupa por mí, me cuida, me hace regalos, se anticipa, me da mucha paz, me contiene. Y como que no, como que de repente no me siento atraída a él. ¿Por qué pasa eso?
Entonces yo le pregunto inmediatamente, ¿cómo te construiste en tu vida de infancia y adolescencia? Se construyó en una casa llena de conflictos, disputas, malos entendidos, agresión. Entonces cuando se construye, ella vivió permanentemente llena de cortisol. Entonces, aunque quiera, le guste y necesite tener una vida distinta, cuando la tiene, ¿por qué no la puede aceptar? Si siempre lo que quiso, siempre lo que soñó, porque está condicionada a una vida donde las reacciones biológicas, entre ellos el cortisol, fue parte de su centro. Entonces, me dice que ella le busca pelear con esta persona y cuando siente que pelea con esta persona, siente como que a ella habrá acción. No, es con esa memoria de haber aprendido a estar condicionada a un lugar de conflicto permanente, adrenalina, cortisol. Mm. Acá anoté algunas eh, programantes, por así decirlo, o no programantes. Por ejemplo, si hay miedo a expresar eh, desacuerdo, eso generalmente puede estar asociado a, yo te voy a colocar distintas situaciones y tú, desde tu ¿Ya? intuición o tu experiencia, cuéntame más o menos hacia dónde puede ir eso encaminado para llegar al origen o al programante. Y partamos Okay. con eso, miedo a expresar desacuerdo. O sea, hay gente como que no puede expresar desacuerdo con otro. Es cuando pequeño no me dejaron expresar. Me criticaron y cada vez que yo iba a expresar algo que era distinto y no estaba de acuerdo, fui muy maltratado. Fui humillado, fui desvalorizado, criticado. Entonces, más que miedo a expresar lo que yo siento, es a la consecuencia de que si yo expreso, ¿qué voy a recibir? ¿Rechazo? ¿Crítica? ¿Burla? Mm. Esto es un poquito, no sé si es muy común, pero miedo a expresar el afecto. Eh, cuando yo tengo miedo a expresar el afecto, es porque uno de los programas que puede ser es que cuando pequeño, cuando intentaba expresar mi afecto, era rechazado. Por ejemplo, correr a los brazos de mamá y mamá, ya, 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 estoy muy ocupado, ya, sale de aquí, me estás molestando. Mm. Ese gesto, por ejemplo, ya provoca que expresar lo que yo quiero expresar, voy a recibir una respuesta que me va a doler. Mm. Bueno, y eso igual puede tener harta incidencia en una relación, po. Porque a lo mejor en ese Muchísimo. silencio o en esa incógnita de, oye, ¿por qué esta persona no me dice que me quiere? Eh, Genera una ola de nieve a nivel de teorías y puede ser que es un trauma que tiene la persona, ¿no? Po. Claro, claro, exactamente. Siempre es un trauma que tiene la persona. Mira, esto yo lo he visto en algunas personas eh, como una tendencia al autosacrificio, a la abnegación extrema en uno de los dos participantes de la relación por el otro. ¿Por qué puede ocurrir eso? Bueno, está buscando validación. Mm. ¿Eh? Entonces, yo fui validado en mi infancia cada vez que yo hacía sacrificios por algo, o sea, cada vez que hacía esfuerzo. Me valoraban por las cosas que yo hacía, no por lo que yo soy. Es tan sacrificado que eres, me encanta, siempre haciendo esfuerzo, siempre me estás ayudando. Si no fuera por ti, hijo querido, no sé qué pasaría conmigo, por Mm. ejemplo. Y una persona que, ponte tú, es infiel o dice, no, si yo amo a mi pareja, pero incide, reincide, reincide. Bueno, ahí hay memorias definitivamente de un poco más de transgeneracional. Pero una persona infiel, uno de los elementos, no, no estoy diciendo con esto que todos los que son infieles tienen este elemento, pero es buscar el amor de la madre, por ejemplo, uno de los elementos que habría que analizar, pero van a haber otros también. ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con los abuelos? Mm. ¿Por qué quedar en una relación estable puede ser peligroso, riesgoso, amenazante, hostil? ¿Cuánto incide? Hablábamos hace un ratito del tema de la relación sólida de los padres, que siempre es como un buen modelo. Eh, cuando
hay críticas cruzadas. Por ejemplo, la mamá le dice al hijo, ah, era igual que tu padre. eh, o no reconoce nada bueno del otro, o viceversa, porque yo he escuchado, ponte tú, que somos 50% papá, 50% mamá, y cuando llegan estos relatos de uno de los dos progenitores, en el fondo están atacando el 50% tuyo. Sí, Ese es un tema bien sí, delicado y que puede también muy, incidir después en el futuro en cómo la persona se maneja en su relación de pareja. muy, muy delicado, porque como tú dices, somos 50 papás y 50 mamás. El problema es cuando yo empiezo a recibir crítica. Por ejemplo, yo soy un varoncito y mi madre me dice, eres igual a tu padre, pero lo dice de manera negativa. Yo voy a empezar a negar esa parte de mi padre, voy a empezar, pero me estoy negando a mí. Entonces trato de anular esa parte que supuestamente es de mi padre. Pero también me alejo de mi padre. Y nosotros necesitamos a nuestros padres. Los necesitamos siempre. Pero es que mi padre es muy malo, una persona muy mala. Bueno, pero lo necesitamos igual. Entonces, trabajaremos las heridas con ese padre, pero tenemos que incorporarlo porque lo dicen muy bien, somos 50 y 50. Mira, tú acá me habías escrito un set de preguntas que en el fondo es con la que tú vas orientando a los consultantes Ujú. para ir haciéndose como un testeo. Por ejemplo, voy a elegir un al azar. ¿Me siento emocionalmente seguro o segura con esta persona? Así como esta pregunta, ya como dejándole una tarea a la persona que está viendo este episodio, eh, ¿qué preguntas tú les sugerirías como para que se queden pensando en eso y analizar qué podría ir mejorando en su relación? Bien, algunas preguntas. Si alguien dice, mira, me gustaría ver mi relación de pareja, yo le daría algunas preguntas. Entre ellas, qué tan cómodo o cómoda me siento con mi pareja? Es una pregunta bastante amplia, pero después vamos aterrizando. Después, ¿qué tan fácil es comunicarme con mi pareja? ¿Qué tan fácil es expresarle lo que yo siento en distintas situaciones con mi pareja? Si es una mujer, ¿qué tan segura, protegida y contenida me siento con mi pareja? Si es un hombre, ¿qué tan seguro, qué tan valorado me siento por mi pareja? Lo otro, eh, en la facilidad de la comunicación. ¿Qué reacciones no me gustan de mi pareja? ¿O me duelen? ¿O me hacen sentir menos? Por ejemplo, ese tipo de preguntas. Ah, por lo otro, con los gestos. ¿Tiene mi pareja gestos amorosos conmigo? ¿Mi pareja es capaz de anticiparse a mis necesidades? ¿Mi pareja se interesa por mis intereses personales? Por ejemplo. En las experiencias que has tenido en la consulta, ya supongamos como que la persona ya hizo el trabajo, identificó, se observó, dijo, acá tengo algo que resolver", y va y lo resuelve. Llega al programante y dice, en realidad ahí está, se desató el nudo. ¿Qué ha pasado después? ¿La relación se acomoda y florece? ¿O a veces puede ocurrir que la relación no era por donde tenía que ir? Eh, ¿Cómo ha sido esa consecuencia de haber ya hecho este trabajo y en el fondo haber sanado? Si lo hacen los dos, la relación florece de todas maneras. Si lo hace solo uno, la experiencia ha mostrado que un 40% funciona, porque quien hace el trabajo también puede influir positivamente en la otra persona, así que la otra persona está dispuesta. Pero si no está dispuesta, entonces ahí se va a notar inmediatamente que la distancia que tienen es muy grande y no tienen posibilidades. ¿Ok? En, en este trabajo es muy importante que la pareja pueda participar. Ahora, como yo hago estas sesiones por separado, una vez que ya se resuelven los conflictos principales, ya se hace alguna terapia en conjunto para poder enseñarles cómo relacionarse como pareja. Pero primero hay que ver qué pasa con ellos individualmente, qué hace que cuando estén juntos
aparezca esta información que les está provocando un daño importante. Ahora, en términos de resultados de la pareja, han habido resultados muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes. Y sí, sobre todo cuando el hombre se da cuenta, en el caso, por ejemplo, de que no ha sido capaz de interpretar todos los mensajes que ha mandado a la esposa. Porque no nos enseñan. Así como no nos enseñan que en el periodo del enamoramiento es un periodo de selección o eliminación. No debería ser un momento en que simplemente nos entusiasmamos, me gustaste, sentí cosas y no. No, también tiene que poner un poquito de observación, porque es de eliminación o selección. ¿Y cómo se identifica eso? A través de lo que se llaman las banderas rojas. Las personas siempre, a pesar de que están mintiendo porque están mostrando su mejor versión, siempre por algún lado algo se va a escapar que a uno le va a empezar a dar señales. Entonces es muy común que dice, oye, pero tú que tuviste problemas con tu esposo. Cuando tú eras de novia de él, ¿no te diste cuenta de esto? Sí, pero es que yo pensé, ahí viene lo que te decía recién, una de las frases. Es que yo pensé, es que yo supuse, es que yo creí. Creíste mal, pensaste mal y supusiste mal, porque no hiciste caso a las banderas. O de repente me dicen, no, es que yo pensé que yo le podía ayudar a cambiar ese comportamiento. Y no cambió el comportamiento. Al contrario, después cuando la relación se fortaleció, se profundizó. Ahora, ese no mirar la bandera roja, igual ahí hay un programa detrás, Sí, claro, porque si no, una claro. conducta súper irracional. Pero en general, cuando yo les digo, me tocó un caso que ya me contactó él, cuando ya el matrimonio estaba desarmado, ya ella se había ido. Y ahí entendió que ella había hecho el duelo 2 años antes. Entonces le mencioné eh, varias, le hice varias preguntas con respecto a cosas que la esposa hizo y él no escuchó. Por ejemplo, ¿cuántas veces te pidió que salieran solos? Bueno, muchas veces. ¿Y cuál era tu respuesta? Salir en familia, salir con los hijos. Bien, ¿cuántas veces ella te pidió que le gustaría hacer, por ejemplo, un cambio en la casa, con ciertas características? Estoy hablando de este caso real. Bueno, en varias oportunidades. ¿Y al final lo lograba? No. Se hacía, pero como yo lo quería, por ejemplo. Ya pues, no sé si hay alguna arista más importante que te gustaría abordar dentro de este tema y que yo no te haya consultado. No, solamente decir que es muy importante que nos demos un tiempo para meditar que nosotros hemos venido para ser felices. El estado natural y normal del cuerpo es estar sano siempre. Es el estado normal y natural. La gente dice es normal enfermarse. No, no es normal. Porque si es normal, ¿para qué voy al médico? Es natural, o sea, es común, pero no es normal, es Mm, común. En términos de felicidad, el hombre, el estado normal y natural es ser feliz siempre. Lo común es que no pasa. Entonces, en estos temas de relaciones de pareja, formar una pareja es para ser felices siempre. Lo común es que no pasa. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que el que no esté pasando no es normal. Nosotros tomamos que, bueno, todos los matrimonios discuten. No hay excepciones. No es la mayoría, pero hay excepciones. Yo he tenido consultantes donde sus padres son increíbles, una pareja increíble. Tengo un amigo que lo conocí de joven, es soltero. Él todos los viernes era el viernes de su esposa, todos los sagrados, y el día sábado familiar. Se fueron los hijos y viven dos novios. Viven dos novios. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado con eso, que no es normal que hayan discusiones, es normal que hayan peleas. No, no es normal. Lo normal es que estemos bien siempre, felices siempre. Lo común es que no. Entonces, cuando aparece esto que no es común, inmediatamente decir, bueno, ¿qué síntomas se están mostrando aquí para resolverlo? Pero no se puede naturalizar lo que no es normal. Lo común no es normal. ujú. Ya pues, oye Pedro, muchas gracias por venir nuevamente al programa.
Creo que este tema es súper relevante y ojalá que pueda iluminar a muchos que estén viéndolo para poder tener una relación en alta frecuencia, pasar de víctima a creador de las circunstancias. Así es. Creo que esa es como la clave en el fondo de este tema de la biodeco, que en el fondo tomar el control, como decía Jung, para que no le llames destino a las cosas, sino que te hagas cargo y puedas ser un constructor de tu realidad. Así es, nos faltó, nadie nos ha enseñado, así que ahora tenemos esta información como para poder por lo menos ser conscientes y empezar a buscar respuestas. Uh-huh. Ya pues, muchas gracias. Gracias. Vamos a volver a conversar, seguro. Y muchas gracias también a todos los que han seguido este episodio. Ya sabes, ya, pues, pasar de víctima a creador de las circunstancias, se puede tener relaciones bonitas, así que a buscar esa relación, ese amor en alta frecuencia.